Sobre el mundo se cierne una inquietud invisible, pero palpable. Se escucha ese estruendo sordo que brota de las entrañas de la tierra, penetrando la esencia misma de la existencia y sacudiendo hasta los cimientos las convicciones más profundas. Se siente como el cielo emite un gemido prolongado y el viento trae no solo corrientes de agua, sino presagios siniestros que lamentan el destino de toda la humanidad. Este llamado, esta invitación a la reflexión, está dirigido a todos los que habitan las vastas extensiones desde las aguas turquesas del Caribe hasta las majestuosas cumbres de los Andes, en los fértiles valles de México y en las misteriosas selvas del Amazonas, a quienes viven humildemente en pequeños asentamientos y a quienes pueblan las bulliciosas megaciudades, e incluso a aquellos que se encuentran a una distancia considerable en la antigua tierra de Israel, en el corazón de Europa, en las inmensas llanuras de África, en el gélido silencio de Siberia. Porque la fuerza suprema no se preocupa por las fronteras nacionales o las diferencias culturales, sino por la pureza y la apertura de los corazones humanos. La llama que aparentemente arde sobre el continente americano, en realidad abarca todo el globo. Esto no es simplemente un desastre natural o un capricho de la naturaleza, es algo mucho más grande, una advertencia fatídica que presagia eventos que pueden cambiar para siempre el curso habitual de las cosas. Como confirmación de estos asombrosos fenómenos, la historia de una mujer de Venezuela, llamada Lucía, sirve de claro ejemplo. Ella relató un suceso increíble en su aldea natal cuando, durante una tormenta aparentemente normal, pero inusualmente fuerte que se desató sobre su asentamiento, apareció de repente en el cielo oscuro una imagen asombrosa. Era una cruz resplandeciente que parecía tallada en oro puro y brillante, irradiando una luz etérea que perforaba la oscuridad de las nubes de tormenta. Invadida por un temor reverencial, Lucía no pudo pronunciar palabra, conmocionada por tan evidente señal. Los niños pequeños, como por intuición, se arrodillaron y los ancianos de cabellos blancos no pudieron contener las lágrimas, comprendiendo la profunda magnitud de lo que estaba ocurriendo. En ese momento, Lucía solo pudo susurrar palabras de arrepentimiento: «Señor, perdónanos». Y así, al día siguiente, cuando la mañana tiñó el cielo con nuevos colores, la tierra al pie de la colina que se alzaba sobre la aldea, de hecho, se abrió y ocurrió un poderoso deslizamiento de tierra que al parecer debería haber engullido todo a su paso. Sin embargo, contra toda expectativa y ley natural, ni una sola persona resultó herida. ¿Por qué fue posible este milagro? Porque, como Lucía y muchos otros testigos están profundamente convencidos, los cielos les dieron una señal inequívoca y la gente, al comprender su significado, la aceptó de todo corazón, prestando atención a la advertencia y volviéndose al arrepentimiento. Esta increíble salvación se convirtió en una prueba viviente de que, en momentos de máximo peligro, cuando la humanidad escucha los mensajes invisibles, incluso las catástrofes más terribles pueden convertirse en una salvación milagrosa. En nuestros días, estos presagios se manifiestan por doquier. En las vastas extensiones de Colombia, Perú, Argentina y Chile se escuchan sonidos celestiales, como trompetas que no obedecen a horarios de conciertos, sino que están destinados a despertar a los dormidos. En Guatemala, el cielo derrama una lluvia carmesí. En Brasil, el sol de repente pierde su brillo en pleno día. En Costa Rica, los niños ven en sus sueños una misteriosa figura blanca que pronuncia las palabras: «Ya estoy a la puerta». Surge una pregunta legítima:
¿Pueden considerarse todos estos fenómenos una simple coincidencia? ¿O ha llegado el momento de inclinar la cabeza con humildad y reconocer que es la voz de Dios? Mientras la humanidad, que ha permanecido en silencio durante demasiado tiempo, observa cómo el mundo se estremece. El continente europeo está envuelto en la llama del miedo. Israel está al borde del abismo. El conflicto armado entre Rusia y Ucrania no cesa. Las regiones del sur de África sufren una sequía devastadora. Los territorios del norte de la India están asolados por inundaciones destructivas. Los Estados Unidos de América experimentan la furia de huracanes e incendios devastadores. Sin embargo, la mayor amenaza no reside en los cataclismos terrestres, sino en las profundidades del alma humana. Es la llama del orgullo, la alienación que lo consume todo y la autojustificación interminable. Este fuego interno es capaz de destruir naciones enteras mucho más rápidamente que cualquier bomba destructiva. Las Sagradas Escrituras instan persistentemente a la humanidad, como un padre que con amor llama a su hijo extraviado de vuelta a casa. El profeta Isaías en sus escritos se dirigió: «Oíd cielos y escucha, tierra, porque habla Jehová, yo crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí». Isaías 1:2. En nuestros días, la humanidad se ha vuelto de nuevo del camino recto. La reverencia ha sido reemplazada por entretenimientos frívolos, la verdad inmutable por la conveniencia momentánea y la humildad por la burla mordaz. El pecado ha recibido un nuevo nombre, libertad, y el arrepentimiento sincero ha llegado a percibirse como una manifestación de debilidad. La humanidad ha olvidado lo que significa sentir temor reverencial ante el Señor, pero aún no todo está perdido. Todavía hay tiempo para el cambio. Si este llamado encuentra eco en el corazón de alguien, significa que aún no es demasiado tarde. Si se siente un temblor en el pecho, esto testifica que el corazón aún no se ha endurecido por completo. Si el miedo se apodera de una persona, todavía es capaz de confiar en una fuerza superior, porque el Señor no busca el castigo por el castigo mismo. Su propósito es la salvación. Él no destruye, sino que advierte. Basta recordar la historia de Nínive, una ciudad que estaba condenada a la perdición. Sin embargo, cuando los habitantes escucharon las palabras del profeta, no discutieron, no se sumergieron en análisis infructuosos ni organizaron debates. En cambio, derramaron lágrimas, ayunaron, oraron y finalmente fueron salvados. Y si el Todopoderoso concedió tal oportunidad a Nínive, ¿acaso no la concederá a Honduras, Bolivia, México, Cuba, Argentina, Estados Unidos o España? En el mundo moderno, las señales han dejado de ser un simple lujo o elegantes metáforas poéticas. Ahora representan llamamientos urgentes y penetrantes que emanan de las esferas celestiales. Por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, ocurrió un caso en el que un hombre llamado Esteban relató un evento extraordinario. Su hija lo despertó una mañana diciendo: «Papá, Jesús me llama desde el cielo». Al levantarse, se acercó a la ventana y vio con sus propios ojos una figura luminosa en las nubes que le extendía los brazos. Esta visión dejó una huella imborrable en su alma. Él afirma que después de eso, su vida anterior se hizo imposible. Desde ese momento, se sumergió en la oración, comenzó a estudiar diligentemente las Sagradas Escrituras y a llevar activamente a sus allegados a la iglesia. Voces similares no suenan con el propósito de intimidar, sino de despertar. Su objetivo no es la destrucción, sino la restauración. No vienen para castigar, sino para salvar. Por eso, con un llamado pastoral, resuena una súplica apremiante. Si en el corazón de alguien todavía anida la duda,
que elija el camino de la verdadera vida. Si el alma permanece en silencio, que comience a orar con diligencia. Y si alguien aún no se siente preparado, que comience de inmediato a prepararse para lo que está por venir. Porque a pesar de que la oscuridad pueda espesarse sobre las naciones y cubrirlas con un velo impenetrable, la luz de Cristo, como un faro inextinguible, nunca se apagará. Y aunque grandes imperios puedan caer, convirtiéndose en polvo de la historia, el reino de los cielos permanecerá para siempre, inquebrantable e inmutable. El mundo, envuelto en conmociones, puede temblar en sus cimientos, pero el alma humana, mientras tanto, es capaz de encontrar verdadera paz y tranquilidad. Porque nuestro Señor se manifiesta no en el trueno ensordecedor o el estruendo aterrador, sino en un susurro suave, apenas audible, en el tierno y vivificante aliento del Espíritu Santo. Y si alguien ha logrado captar este aliento sagrado, que lo siga sin dudar, porque es Él quien le indicará el camino a casa, al verdadero refugio. Muchos en el mundo moderno se preguntan, si el Todopoderoso advierte a la humanidad sobre las pruebas venideras, ¿por qué no interviene para detener lo que está sucediendo? Respondiendo a esta compleja pregunta, un pastor, siendo padre y simplemente un ser humano, se inclina sobre ella con profundo dolor, como un padre atento se inclina sobre un hijo herido, porque no solo nuestro planeta sufre dolencias, sino que el propio ser humano experimenta una profunda enfermedad espiritual. No solo de las entrañas volcánicas brotan corrientes de fuego, sino que del corazón humano a menudo emana el frío helado de la indiferencia. No solo los cielos a veces están cubiertos de oscuridad, sino que la oscuridad penetra en los ojos humanos, que ya no buscan la verdadera luz. Un joven educador de El Salvador, llamado Rafael, se dirigió a él con una carta que decía: «Santo Padre, ya no puedo guardar silencio. Observo diariamente cómo los escolares llegan a la institución educativa y se burlan abiertamente de las cosas sagradas. No conocen en absoluto la oración del Padre Nuestro. No comprenden la esencia de dirigirse a Dios, pero al mismo tiempo saben con facilidad cómo invocar espíritus por teléfono». Y este joven lloraba, dándose cuenta de que el problema no se limitaba solo a la falta de conocimientos académicos. Era, en esencia, un alma perdida de toda una generación. Es una confrontación espiritual invisible, silenciosa pero incesante, que no se desarrolla en grandes campos de batalla, sino en las recónditas habitaciones de los niños, en las pizarras escolares, en las emisiones de programas de televisión, en las discusiones familiares cotidianas. La sociedad, según sus observaciones, se ha convertido en una aglomeración de individuos dispersos y distraídos. El sonido del teléfono móvil ahora ahoga la voz de la conciencia, y los incesantes entretenimientos han desplazado las reflexiones profundas. En este ruido ensordecedor de la modernidad, la humanidad ha perdido ese silencio sagrado en el que habitualmente habla el Señor. Hoy en el mundo se desatan decenas de conflictos entre estados, entre diferentes culturas, entre ideologías opuestas. Sin embargo, la batalla más implacable se libra por el corazón humano, y este adversario es invisible, pero actúa con precisión quirúrgica. Destruye los lazos familiares no con explosivos, sino mediante resentimientos acumulados y malentendidos. Aniquila los templos sagrados no con fuego, sino con la propagación de la apatía y la indiferencia. Arruina a la joven generación no con cadenas físicas, sino con halagos a actos pecaminosos y vicios. Surge una pregunta profunda:
¿Cómo es posible que en tierras donde antes en cada hogar se guardaban cuidadosamente imágenes sagradas, hoy abran sus puertas bibliotecas destinadas a la difusión de literatura que predica ideas satánicas? ¿Cómo pudo suceder que allí donde una vez se elevaban salmos solemnes, ahora resuenen gritos blasfemos, escudándose en el nombre de la libertad? ¿Cómo es que los parques infantiles, destinados a ser un lugar de juegos inocentes, han sido adornados con símbolos sombríos, mientras que los templos, llamados a ser el hogar de las almas, permanecen desolados? Quizás la respuesta radica en que la humanidad ha olvidado una verdad inquebrantable, la verdadera libertad, desprovista de santidad, inevitablemente se transforma en un caos total. Sin embargo, incluso en medio de este caos creciente, el Todopoderoso no abandona a sus criaturas en el olvido una y otra vez. Él levanta a sus mensajeros, y su apariencia no siempre coincide con las nociones tradicionales de los clérigos. A veces, este mensajero es una anciana, humildemente inmersa en la lectura del Salmo 90, sentada en un banco del parque. Otras veces, puede ser un humilde conductor de transporte público que tararea suavemente el Ave María en medio del ruido ensordecedor de la ciudad y las bocinas. Y a veces es un niño inocente que, al despertar, narra: «Mamá, soñé que Jesús miraba la tierra y sus ojos estaban llenos de lágrimas». Las Sagradas Escrituras dicen: «He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible». Malaquías 4:5. La humanidad tradicionalmente ha esperado su venida, acompañada de relámpagos y truenos, fuego majestuoso y resplandor cegador. Pero quizás el profeta Elías ya está invisiblemente entre nosotros. Quizás su verdadera voz es algo diferente, la conciencia que ha despertado en los corazones de las personas. En Ecuador, como relató una mujer llamada María, una vez, durante una oración ferviente, fue testigo de un fenómeno asombroso. Sobre su casa flotaba majestuosamente una columna de luz. En ese mismo instante, comprendió al instante que su familia estaba al borde de la destrucción total, pero, según su profunda convicción, hubo una intervención divina. Esa misma noche, su esposo, para asombro y alegría de todos, regresó a casa. Por primera vez en muchos años, abrazó cálidamente a sus hijos y sinceramente les pidió perdón. ¿Podría llamarse esto de otra manera que un milagro? ¿Y no es esta una clara señal de que la restauración de los propios hogares, de las propias familias, debe preceder al renacimiento de naciones enteras? Durante mucho tiempo, la humanidad tendió a buscar a los culpables de sus males en circunstancias externas, en las intrigas políticas, en la inestabilidad del sistema económico, en las acciones de las élites gobernantes. Sin embargo, ahora el Espíritu Santo, como un dedo invisible, apunta directamente a las profundidades ocultas del corazón humano y pregunta: ¿estás listo? ¿Has despertado del sueño? ¿Has limpiado tu propia casa, tu alma? De hecho, es imposible vencer la oscuridad externa si sus raíces están profundamente arraigadas dentro de nosotros mismos. Es inútil orar por la paz universal cuando el corazón está rebosante de un odio ardiente. No se podrá construir una iglesia sólida si el fundamento de la fe ya está destruido en sus feligreses. Por eso el predicador insta: hay que empezar por lo pequeño, es decir, arrodillándose. No importa si posees riquezas incalculables o vives en la pobreza, si tienes una educación superior o careces de ella. En esta humilde posición, de rodillas, todas las personas se vuelven iguales ante la fuerza superior. Es de rodillas que se rompen las cadenas que atan el espíritu.
De rodillas se despiertan los corazones dormidos, y de rodillas ocurre el verdadero renacimiento de naciones enteras. Ha llegado el momento de abandonar los límites de la complacencia espiritual. Durante demasiado tiempo se han predicado ideas de amor sin verdadera santidad, de fe desprovista de obediencia, de salvación que no requiere arrepentimiento. Sin embargo, Jesús permanece inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y su regreso no estará marcado por una máscara de tolerancia, sino que ocurrirá en el resplandor de la gloria y la verdad. Esta generación está llamada a no temer llamar al pecado por su nombre, a abrir la Biblia no como un objeto decorativo, sino como pan diario para el alma, a aferrarse firmemente a la cruz y no seguir tendencias pasajeras, y a derramar lágrimas no por tramas de telenovelas, sino por la sed de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, que encuentre no solo ciudades destruidas, sino almas restauradas. No solo cenizas frías, sino el fuego ardiente de la oración. No solo sistemas rotos e inoperantes, sino familias fuertes y unidas, porque la victoria ya está predestinada y asegurada. Sin embargo, la salvación representa una elección personal, inmediata y consciente, y cada día brinda la oportunidad de pronunciar las palabras: Señor, aquí estoy, límpiame, entra en mi casa, quédate conmigo. Parece que hoy el corazón del Padre Celestial arde, no por una ira que lo consume todo, sino por un dolor profundo y penetrante. Él mira la tierra como un padre que en la noche busca a su hijo perdido. Él llama, golpea a las puertas de los corazones, muestra señales, pero lo escucharán. En los últimos meses, el planeta se ha estremecido. Poderosos terremotos sacudieron Japón, Afganistán, Turquía, México. Huracanes destructivos azotaron muchas regiones. En Perú, las inundaciones fueron devastadoras. En Brasil, los incendios arrasaron asentamientos enteros. Pero lo que más impresionó fue la historia contada por una mujer de Chile llamada Carolina. Ella vive en una localidad costera. Hace unas semanas, el cielo sobre su casa se tiñó de un color rojo sangre. El viento cesó por completo y de las nubes, según su testimonio, se escuchó un sonido similar al de una trompeta. Nadie podía entender su origen. La gente salió a las calles, mirando en silencio hacia arriba, y muchos comenzaron a llorar. Un niño cayó de rodillas y exclamó: «Elías». Este fenómeno no es un mito o un símbolo, es el grito de los propios cielos. Y relatos similares llegan cada vez con más frecuencia desde Guatemala, Texas, Argentina. La gente informa de figuras luminosas en los cielos, escucha sonidos que no tienen análogos en la naturaleza, siente cómo cambia el aire, como si algo o alguien se acercara. Y hay la convicción de que el rey se acerca. El profeta Joel predijo: «Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre». Joel 2:30-31. Esto no es solo una alegoría, es una advertencia y al mismo tiempo una promesa. Y todo lo que sucede hoy no es otra cosa que el desarrollo de un antiguo escenario profético. Sin embargo, a pesar de estas señales alarmantes, la humanidad parece persistir en su camino, sumergiéndose en un mundo de imágenes artificiales y bienestar material. Las miradas de muchos están fijas en pantallas parpadeantes y no en las vastas extensiones de los cielos, capaces de narrar lo eterno. Las personas acumulan tesoros terrenales, olvidando la necesidad de reunir provisiones espirituales, como aceite para las lámparas, que debe iluminar el camino. A veces da la impresión de que el mundo ríe y celebra, mientras los cielos lamentan, derramando lágrimas de advertencias. En este sentido surge una pregunta retórica:
¿Cuántos presagios más son necesarios para que la humanidad reconozca su error y despierte? La era moderna se caracteriza no solo por el borrado de las fronteras geográficas, sino también por la difuminación de los límites fundamentales de la verdad. En una sociedad así, el hombre ya no siempre es percibido como hombre, la mujer como mujer. El matrimonio deja de ser un pacto sagrado y la fe sincera a menudo es suplantada por algo diferente, desprovisto de verdadero arrepentimiento. Esta sociedad tiende a burlarse de las antiguas parábolas y a aplaudir la locura. Para ella, un cielo rojo es solo una excusa para una publicación en Instagram, no una señal profética. Cuando una iglesia arde, nadie derrama lágrimas, pero si se cierra un local de ocio, se percibe como una tragedia nacional. En tales condiciones no puede haber paz genuina, porque la paz es el fruto no de un simple diálogo, sino, ante todo, de la verdad. No habrá paz donde los verdaderos valores se llaman odio, y no habrá despertar donde la oración se considera una manifestación de fanatismo. Una vez, el autor de esta narración tuvo la oportunidad de recibir un mensaje de un soldado colombiano, cuyo servicio se desarrollaba en el sur del país, en el corazón de la zona de conflicto. En su carta, el guerrero compartía lo vivido, había sido testigo de numerosas explosiones y lamentaba la pérdida de compañeros de armas. Sin embargo, nada de lo experimentado lo conmovió tan profundamente como el suceso de una noche después de un feroz combate. En el cielo apareció una cruz resplandeciente, y en ese mismo instante todo alrededor se detuvo. Incluso los adversarios, al parecer, cesaron toda hostilidad. Algunos de los presentes se arrodillaron en oración, otros no podían contener las lágrimas. En ese momento fatídico, el soldado comprendió una verdad inquebrantable. El principio divino supera cualquier arma, está por encima de toda guerra. Y de hecho, en aquella noche milagrosa, no se escuchó ni un solo disparo. Así es como actúa Dios. Él interviene en el curso de los acontecimientos, pero sin recurrir a la fuerza bruta, sino por medio de señales, no a través de amenazas, sino con un susurro silencioso, no a través de la destrucción, sino a través de la revelación. Y si el lector se familiariza con este texto, si estas palabras llegan a sus oídos, significa que es uno de aquellos a quienes el Todopoderoso llama a ser centinela. Un centinela no es solo un observador pasivo, es aquel que eleva oraciones mientras los demás están sumidos en el sueño. Es aquel que es capaz de escuchar cuando otros permanecen sordos a los llamados. Es aquel que no ríe cuando los cielos lamentan. Llega un tiempo en que el Todopoderoso no busca el reconocimiento universal, sino la verdadera devoción. Él desea ver no programas elaboradamente diseñados, sino un arrepentimiento sincero. Su mirada no está puesta en templos ricamente adornados, sino en corazones santificados por la pureza. Y cada uno es llamado a subir al muro, a asumir la carga del ayuno, a alzar su voz. No hay necesidad de temer parecer anticuado si uno sigue al Eterno. No hay por qué avergonzarse de la soledad si uno defiende la verdad, porque una sola vela es capaz de encender miles más. Un profeta puede despertar a toda una nación, y una sola cruz ya ha cambiado el curso de la historia de la humanidad. Se observa cómo surge una nueva generación, distinguida por su juventud, no solo en edad, sino también en su espíritu interior. Son aquellos que experimentan una profunda sed de verdad, que no temen orar abiertamente, que están dispuestos a vivir en santidad, a pesar de las burlas del mundo circundante. Esto no es una moda pasajera, sino un movimiento poderoso, que es una respuesta a desafíos profundos. Es un llamado a la batalla,
no contra las personas, sino por la salvación de las almas. El Creador está formando a esta generación para los eventos venideros, porque Él no dejará la tierra sin un remanente de justos. Y aunque las torres puedan caer, los mercados derrumbarse y las capitales arder en fuego, el reino de Dios permanecerá inquebrantable y su venida es inminente. Sin embargo, la pregunta clave no radica en si su venida ocurrirá. El verdadero dilema es si estamos preparados para ella. La humanidad se acerca a un cierto umbral, que muchos ya han cruzado en lo profundo de su corazón, pero aún no han comprendido plenamente. No es una línea geopolítica, ni una línea de frente, ni una frontera entre naciones, es más bien un umbral espiritual. Llega el momento en que todo lo oculto sale a la luz, cuando las palabras pronunciadas dejan de ser inocentes y los actos realizados dejan de ser casuales. Es la hora en que la verdadera esencia del ser humano se manifiesta no por declaraciones, sino por los frutos de sus acciones. Y esta hora ya ha llegado. Hoy en toda Latinoamérica se observan señales alarmantes que presagian algo significativo. Por ejemplo, en México se registran poderosos terremotos que van acompañados de inusuales destellos azules que iluminan la bóveda celeste. En Argentina, la muerte masiva de aves causa alarma. En Bolivia, uno de los cauces de agua ha adquirido un tono rojo antinatural. En Venezuela, los pequeños habitantes del país, para asombro de los adultos, han comenzado a representar el cielo en forma de ojos, que miran fijamente a la humanidad. Incluso los educadores expresan su profundo asombro, ya que nadie les enseñó esta visión específica. Sin embargo, la abrumadora mayoría de los dibujos infantiles demuestra una uniformidad asombrosa. En este sentido surge la pregunta: ¿no es esta la manifestación de esa misma gloria observadora de Dios, de la que una vez profetizó Ezequiel? ¿No afirmó él: y sabrán que yo soy Jehová cuando manifieste mi gloria entre ellos? Ezequiel 39:21. Simultáneamente con estas anomalías, se observa una aceleración vertiginosa del proceso de destrucción de los valores morales de la sociedad. En las instituciones educativas se discuten activamente conceptos de identidades alternativas, mientras que el silencio total sobre Dios a menudo se percibe como un signo de tolerancia y progresismo. En algunos estados se han introducido prohibiciones para la realización de oraciones durante eventos públicos, y en otros lugares se erigen abiertamente altares paganos, simbolizando un retorno a cultos antiguos. Tales fenómenos difícilmente pueden llamarse progreso, más bien testifican una profunda apostasía. Jesucristo una vez pronunció sabias palabras: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Lo que hoy se escucha en las pantallas de televisión resuena en las obras musicales, se pronuncia desde los micrófonos y se demuestra en las puestas en escena. Revela claramente la verdadera esencia del corazón de la época actual. Y este corazón no solo está profundamente herido, se ha endurecido, renunciando a la misericordia, se ha saciado de luz y voluntariamente se ha sumergido en la oscuridad. Sin embargo, incluso en este difícil entorno, el Creador continúa su comunicación y a menudo su voz no suena estruendosa. Se manifiesta a través de una anciana en Panamá que cada noche enciende una lámpara en su puerta, diciendo invariablemente: «El Señor es la luz de mi familia». Su mensaje llega a través de un niño peruano que, al escuchar las tristes noticias de un terremoto, se arrodilla de inmediato para elevar una oración por Japón. Él habla a través de una habitante de Uruguay que, con los ojos cerrados, dibujó un mapa donde su pueblo natal aparecía como un punto de luz brillante, y luego
se enteró de que esa misma noche la gente había venido a ella buscando sanación. Esta generación no está perdida en absoluto. Por el contrario, está despertando, pero es de vital importancia que escuche la verdad auténtica, no de boca de ideólogos, sino de verdaderos testigos, no de políticos, sino de profetas, no de líderes de opinión influyentes, sino de pastores sinceros. Por eso hoy no solo se habla de calamidades y catástrofes, sino también de una profunda esperanza, del llamado remanente santo, de aquellos que no doblan la rodilla ante la mentira, que no venden sus convicciones por la comodidad del momento, que no temen ser incomprendidos, sino que experimentan un verdadero temor a la infidelidad. En el libro de Apocalipsis 3:2 se encuentra el llamado: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Esta es una exhortación dirigida a la iglesia, y hoy resuena de nuevo con especial fuerza, porque muchos valores están al borde de la extinción. Se apaga el amor a la verdad, se debilita el temor de Dios, desaparece la reverencia por lo santo. Pero si este remanente, listo para la acción, se preserva y se levanta, el Señor es capaz de despertar a toda una nación. Recientemente llegaron noticias de Honduras. Allí, en una humilde iglesia que contaba con solo 14 feligreses, comenzó un ayuno espontáneo, sin ningún anuncio previo ni exhibición pública, impulsado únicamente por una profunda sed de Dios. 2 semanas después, se unieron a ellos los vecinos, luego los jóvenes y después incluso exdelincuentes. Ahora estos creyentes se reúnen en un gimnasio, porque su antiguo templo resultaba claramente insuficiente para todos. ¿Acaso no es esto un verdadero avivamiento? El avivamiento, como se subraya, no es ni un concierto espectacular ni un evento efímero. Se manifiesta en lágrimas de arrepentimiento sincero. Significa un regreso a ese primer y ardiente amor. Es una fe que no busca espectáculos llamativos, sino la disposición al sacrificio. Y por eso se hace un llamado a cada uno: regresar. Regresar a la oración matutina regular. Regresar a la lectura profunda y reflexiva de la palabra. Regresar al estado de reverencia. Regresar a ese bendito temor de Dios que no infunde terror, sino que, por el contrario, sirve como una protección confiable, porque aquellos que elijan este camino de regreso obtendrán fuerza y se convertirán en pilares inquebrantables en la casa del Señor. A menudo se plantea la pregunta sobre el supuesto silencio de Dios. Sin embargo, se afirma que no es el Todopoderoso quien guarda silencio, más bien es la humanidad la que ha perdido el oído, volviéndose sorda a su presencia. Su voz sigue siendo discernible, su gloria es evidente, y su llamado no resuena en fuertes exclamaciones, sino en la profunda quietud de la noche, cuando una persona se queda a solas consigo misma, y su corazón pronuncia: Señor, estoy agotado, te ruego, tráeme de vuelta a ti. Y entonces Él, sin falta, lo trae de vuelta a sí mismo, porque Él nunca se cansa de salvar, nunca deja de amar y cree incansablemente en la capacidad del ser humano para permanecer santo, incluso cuando el mundo circundante parece haberse derrumbado. La cercanía de la última hora no siempre va acompañada de un ruido atronador. A veces se manifiesta en un silencio sagrado, inquietante y vigilante, ese mismo del que proclamó el profeta Zacarías: calle toda carne delante de Jehová. De hecho, este momento trascendental parece haber llegado ya. No se ha pospuesto para mañana o un futuro indefinido, sino que se está desarrollando ahora mismo. Hoy en día, Estados Unidos está envuelto en un cierto temblor. Los países europeos se encuentran en un estado de profunda tensión. Asia se ha paralizado en espera, e Israel
está en la antesala de grandes acontecimientos. Simultáneamente, en la bóveda celeste aparecen señales que ya no pueden ignorarse. En la Sagrada Jerusalén ya están en marcha los preparativos para la construcción del tercer templo. La becerra roja, de la que se habla detalladamente en el libro de Números, capítulo 19, ha sido encontrada y ya ha pasado por el rito de consagración. Las vestiduras sacerdotales están listas para su uso. Los utensilios del templo han sido restaurados. Todo sucede en estricta conformidad con las antiguas profecías, presagiando el inicio de la etapa final de los tiempos. El día en que se realizó el sacrificio de esa misma becerra, sobre Jerusalén apareció una figura deslumbrante, con la forma clara de una cruz. Multitud de testigos oculares, decenas de ellos, dieron fe de este fenómeno. Fue grabado en videos. Además, muchos escucharon una voz etérea que recordaba el potente sonido de una trompeta. Él, sin duda, viene. Algunos observadores quizás consideren tales afirmaciones inverosímiles. Sin embargo, la experiencia histórica atestigua: la intervención divina siempre se ha manifestado precisamente de esta manera. Se ha mostrado de forma súbita, poderosa e inexplicable para la razón, pero completamente evidente para el espíritu humano. Cabe destacar que en la misma semana en que ocurrieron los eventos antes descritos, en los Estados Unidos se registró una lluvia inusual, de color sangre. En Colombia se observaron misteriosos destellos de luz que precedieron a un terremoto. Y en Canadá, bandadas de pájaros en el cielo formaron figuras que recordaban una cruz. Todos estos fenómenos, tomados en conjunto, no son meras coincidencias, sino un mosaico unificado, un cuadro grandioso, creado no por fuerzas naturales, sino por la eternidad misma. No son sucesos ordinarios, sino poderosos testimonios. De ellos, por lo general, se omite hablar en los noticieros, se eliminan rápidamente de las redes sociales, y en los programas de entretenimiento a menudo se burlan abiertamente de ellos. Sin embargo, los cielos no necesitan la aprobación de nadie. Se dirigen a aquellos que son capaces de escuchar y percibir. Las señales celestiales no aparecen para asombrar o asustar, sino para despertar la conciencia, para que cada uno comprenda la profunda verdad. No se trata del destino de naciones individuales, sino del estado del alma humana. El ser humano vive y escucha hoy. Esto significa que el camino hacia la salvación aún no está cerrado, pero llegará ineludiblemente un momento en que esta oportunidad será bloqueada. Esto sucederá no porque el Todopoderoso sea cruel, sino porque el tiempo asignado habrá terminado. En el Evangelio de Mateo, Jesucristo dijo: «Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Unas estaban preparadas para la venida, otras no». El aceite en esta parábola simboliza no un atributo externo, sino la vida interna y espiritual. Es la suma de lo que una persona ha acumulado en su cuarto de oración, en la lucha contra las inclinaciones pecaminosas, en el perdón sincero de sus enemigos, en la lectura fiel y diligente de la palabra de Dios. Mientras otros permanecían en la rutina, estas vírgenes preparaban diligentemente su luz interior. Y cuando llegó el novio, ya no había tiempo para buscar aceite. Solo se pronunciaron 2 palabras que definían el destino: preparada o tarde. Existe una súplica apremiante dirigida a cada corazón: no llegar tarde. La persona sin duda ha oído, ha visto y comprende la verdad, y en lo profundo de su ser, el Espíritu Santo proclama: ha llegado el momento. Esto significa que el estilo de vida habitual ya no es permisible. No se puede posponer la obtención de la salvación. Es inaceptable posponer el perdón. No se puede posponer la comunión de oración.
ya que el mañana puede no llegar. Estas palabras no se pronuncian para sembrar miedo, sino para que la persona viva una vida auténtica, en verdad, en luz y en libertad. Porque Cristo no es solo el juez venidero, Él es también el Salvador presente. Él no desea la perdición de nadie. Por el contrario, Él anhela el regreso de cada uno, su fervor ardiente y su plena disposición. En una de las aldeas de Guatemala, una noche, una joven habitante de ese asentamiento salió al patio. Ante su vista apareció una figura celestial que irradiaba luz como un relámpago y silenciosa, como un aliento apenas perceptible. Conmocionada por lo que vio, se apresuró a contarle a su madre sobre su visión, transmitiendo las palabras de que Jesús está en los cielos y espera a la humanidad, y qué sucedió al amanecer del día siguiente. Sin ningún anuncio previo ni campañas organizadas, todos los habitantes de la aldea se reunieron en la capilla local. Los unió no un impulso externo, sino un despertar interno, ya que, al parecer, el Todopoderoso tocó sus corazones. Ahora cabe reflexionar sobre cuáles serían las consecuencias si un despertar espiritual similar abarcara a toda una nación. La profunda necesidad de la humanidad, como un grito desde lo más hondo del alma, no reside en la búsqueda de milagros o espectáculos externos, sino en el anhelo de un verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero milagro se manifiesta en la transformación de la vida humana. Es una metamorfosis, cuando un hombre renuncia a actos pecaminosos, cuando una mujer encuentra la fuerza del perdón. Es el momento en que un niño se dirige en oración, cuando un vecino bendice a otro, cuando incluso un ministro de la iglesia vuelve a sentir temor reverencial ante el Señor. Tales cambios siguen siendo posibles. Las puertas para ellos permanecen abiertas. Sin embargo, esta situación no durará para siempre, porque el Rey viene y su venida esta vez no será en la imagen de un cordero manso, sino en la majestad de un león poderoso. Si una persona en este momento presta atención a estas palabras, si su corazón ha sentido el más mínimo movimiento, si ha sido invadida por un silencio interior, sin duda es su llamado. Es importante no ignorar esta voz, no intentar ahogarla y no seguir deslizándose pasivamente por el curso de la vida. Al contrario, hay que arrodillarse. Se recomienda orar e incluso si las palabras no vienen a la mente, basta con pronunciar una frase sencilla: Señor, sálvame. Esta breve súplica será suficiente para que los cielos se abran, porque en esta hora crucial no importa el estatus social de la persona, ni sus conocimientos acumulados, ni su pasado. La única pregunta importante es: ¿está preparado para encontrarse con Él? Su venida es inevitable, y Él no tardará.